Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Damos inicio a este nuevo jueves médico con un tema de mucho interés, que es la nutrición en el paciente hospitalizado, enfermo, que ha perdido su capacidad de alimentarse por su vía normal. Hoy tenemos en la noche una invitada especial que casi nunca nos había acompañado en estos eventos, la doctora Sonia Santa, nutricionista de la Universidad Católica, quien compartirá con nosotros su experiencia como nutricionista. Es la responsable de la alimentación de nuestros pacientes en la sala de medicina interna del Hospital Mario Correa Rengifo, y pues queremos que este tema sea de mucho interés, porque frecuentemente, a pesar de que los pacientes no están hospitalizados, muchos de ellos están en sus casas con sistemas de alimentación enteral, con sondas, gastrostomía, sondas nasogástricas, y a veces la familia se queda un poco corta en cómo poder alimentar adecuadamente. De paso, estamos invitando ya en 8 días un tema que va a ser seguramente de mucha utilidad e interés. Salen las nuevas guías de hipertensión europeas que se van lanza en ristre contra las guías americanas, y el staff de internistas del Mario Correa pues va a presentarla, en qué se alejan de las guías americanas y qué es lo novedoso. Están invitados cordialmente. Doctora Sonia Santa, bienvenido. Arrancamos, la está viendo nuestros amigos que normalmente se conectan los jueves en Facebook, así que este es todo su auditorio en el día de hoy. Muchas gracias. Soy una compañera de estudiante de último año de la María. Ella también pues va a colaborar con el tema de la nutrición integral. Cuando nosotros tenemos un paciente que no tenemos ya la vía oral funcionante, bien sea por diferentes situaciones, bien sea disfagia o descomposición severa, nosotros recurrimos a iniciar el soporte enteral o parenteral, pues de acuerdo al estado clínico del paciente. La idea es empezar a nutrir al paciente de la manera más temprana posible. Pues nosotros tenemos una incidencia y una prevalencia de desnutrición en nuestro hospital. Los pacientes llegan muy desnutridos, con enfermedades ya avanzadas del tema infeccioso, y la nutrición se vuelve pues la parte complementaria y terapéutica muy importante, no solamente para evitar la estancia hospitalaria prolongada, sino también como respuesta pues efectiva a los diferentes tratamientos que se instalan desde la parte medicamentosa. Entonces, digamos que la nutrición es el apoyo más importante, entre otros, en el tema terapéutico del paciente. Quisiéramos entonces, nosotros, yo tengo muchos años trabajando en el hospital. Nosotros hemos ido avanzando en el soporte nutricional, ¿sí? Inicialmente teníamos pocas fórmulas alimenticias para tratar las diferentes patologías de los pacientes, y no teníamos por tema de presupuesto una complementación. O una complementación nutricional, ¿sí? A lo largo de los años hemos podido tener suplementos alimenticios orales, digamos que apoyando la parte terapéutica, porque ya el paciente que llega a nuestra institución llega muy desnutrido, o sea, y con vías orales funcionales. Entonces queremos intervenirlo desde que llegue al hospital. Iniciamos con el soporte nutricional, logramos tener suplementación y complementación para las diferentes patologías, logramos tener pues digamos un entrenamiento en bombas de infusión, digamos en la colocación de sondas nasoyeyunales, ¿sí? En gastrostomías, y eso ha ido avanzando con el tiempo. Ahora estamos al mismo tiempo queriendo tener la posibilidad de nutrición parenteral, bien sea central o periférica, porque pues en este momento no la tenemos,
he venido haciendo gestión para que iniciemos también este nuevo proceso, ya ha pulido un poco más lo de soporte nutricional, entonces he querido que tengamos la opción de la nutrición parenteral, bien sea central o periférica. ¿Listo? Entonces básicamente ahora en este hospital tenemos la opción de tener soporte enteral, bien sea por sonda nasogástrica o bien sea por sonda nasoyeyunal o bien sea por gastrostomía, y ya vamos a tener la opción también de utilizar las nutriciones parenterales. Tenemos disponibles centrales y periféricas. ¿Listo? No lo vamos a usar como con centros de mezcla, sino que vamos a utilizar las listas para usar pues como digamos la opción más simple de usar. En los casos de fístulas, pues que el paciente requiere un aporte nutricional mucho más individualizado, entonces ya tenemos la opción de mandar de preparar la nutrición parenteral. ¿Listo? Entonces vamos a darle paso a Ana para que nos hable un poquito de nutrición parenteral y yo estaré complementándole lo que ella nos diga. ¿Okay? Bueno, buenas noches. Bueno, con respecto a la nutrición enteral, primeramente vamos a definir qué es. Según la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, es la administración de nutrientes por vía digestiva debido a la incapacidad de ingerir todos los nutrientes requeridos por la vía oral. ¿Sí? Es decir, cuando nuestros pacientes presentan una disfunción a la hora de la masticación, la deglución, pero el resto de su tracto digestivo está viable. ¿Sí? Entonces, por este método podemos darle los nutrientes y las calorías necesarias para cubrirlos. El aporte de nutrientes puede cubrir el requerimiento diario total o solo aportes complementarios a la dieta habitual. Es decir, podemos cubrir la alimentación o los requerimientos totales del día con la suplementación nutricional, intrahospitalariamente con las fórmulas integrales que tenemos, o simplemente podemos darle una complementación con estos mismos suplementos. Cuando este paciente, por ejemplo, tiene una ingesta subóptima de los nutrientes o necesita una dieta como la líquida que no aporta tantas calorías, entonces podemos dar una complementación con estos suplementos. Bueno, ¿cuándo es indicada la nutrición enteral? ¿Cómo sabemos qué cantidad, en qué pacientes se puede utilizar? Entonces, en los pacientes que no tienen alteraciones ni anatómicas ni funcionales, es decir, pacientes que por X motivo presenten alguna inadvertencia o que la alimentación intrahospitalaria no sea de su agrado, ¿sí? O las necesidades nutricionales estén aumentadas, como por ejemplo cuando tenemos pacientes con VIH o cuando tenemos pacientes oncológicos. Sí, en ellos los requerimientos nutricionales se elevan mucho más. Bueno, cuando no tienen alteraciones funcionales, es decir, cuando por ejemplo presentan enfermedades de Crohn, colitis ulcerosa, quimioterapia o irradiaciones. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que tienen enfermedades oncológicas? Ellos pierden mucho el sentido del olfato y el gusto. Ellos todo les va a saber metálico, pierden mucho el apetito. Entonces en ellos es ideal la nutrición enteral. Bueno, cuando presentan alteraciones anatómicas pero no funcionales, es decir, cuando tienen cirugías de estómago, esófago o incluso fisuras intestinales. Es contraindicada la nutrición enteral cuando el paciente tiene hílio paralítico, cuando tiene diarrea severa, vómitos, fístulas entéricas, inestabilidad hemodinámica, pancreatitis aguda severa, obstrucción intestinal y sangrados digestivos. Cuando les suministramos a estos pacientes nutrición enteral con este tipo de problemas, no estamos teniendo ningún beneficio. Antes, al contrario, estamos generándole más problemas a los pacientes.
Bueno, la nutrición enteral nos trae varios beneficios. Primeramente, y creo que el más importante, es que evita el efecto trófico en las vellosidades del intestino. ¿Por qué? Porque mantenemos esa función fisiológica del intestino, o sea, no perdemos motilidad y no perdemos esas microvellosidades del intestino para una mejor absorción. También evita el efecto barrera, es decir, que la proliferación de gérmenes se limita más debido a la utilización de este sector. Bueno, hay mayor seguridad, es decir, evita el riesgo de sepsis por catéter, en comparación pues, con la parenteral, es menos costosa y pues, más fácil de ser administrada. Bueno, ¿cuáles son las vías de administración de la nutrición enteral? Primeramente, pues la vía oral, pero cuando esta está pues contraindicada, como inicialmente lo mencioné, usamos sondas nasoentéricas, es decir, que van a través de la nasofaringe. Pueden ir desde las fosas nasales hasta el estómago, que es la nasogástrica, o hasta el duodeno, que es la nasoduodenal, o hasta el yeyuno, que es la nasoyeyunal. También están las ostomías. Estas son accesos a través de la piel por vía quirúrgica, endoscópica o radiológica. Esas tenemos dos tipos, gastrostomía o yeyunostomía. Bueno, esto es como un breve resumen de cuándo podemos utilizar cada una. Cuando el paciente presenta un riesgo de broncoaspiración, necesita una alimentación a corto plazo, es decir, inferior a 4 o 10 meses, usamos nasoyeyunal o duodenal. Cuando necesita la nutrición a largo plazo, usamos la yeyunostomía. Cuando el paciente no tiene ningún riesgo de broncoaspiración, necesita alimentación a corto plazo, utilizamos la nasogástrica, y si es a largo plazo, utilizamos la gastrostomía. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una. Aquí la sonda nasogástrica está indicada en esos pacientes sin riesgo de broncoaspiración, con mínimo reflujo gastroesofágico y buen vaciamiento gástrico. Contraindicada en aquellos pacientes que tengan obstrucción del tracto gastrointestinal en la zona orofaringia, esofágica o gástrica. Y pues que también tengan reflujo gastroesofágico grave o gastroparesia. Bueno, la colocación como tal de la sonda nasogástrica debe iniciarse con la explicación al paciente del procedimiento por cuestiones éticas, ¿sí? Posteriormente, si el paciente está consciente, se debe estar en una posición de Fowler, es decir, a 45 grados. Si el paciente está inconsciente, ya es semi-Fowler o semi-sentado, 30 a 45 grados. Si el paciente tiene prótesis dentales, las retiramos y debemos proceder a determinar la cantidad de sonda a introducir. Esto por medio de la técnica de Hansen, que consiste en calcular desde el extremo de la sonda, vamos a medir desde la fosa nasal hasta la oreja, de allí bajamos al epigastrio. Posteriormente lubricamos esa sonda, introducimos hasta la señal de la sonda con suaves movimientos rotatorios. Fijamos la sonda y comprobamos la colocación por medio de una radiografía o simplemente insuflando aire y escuchando el gorgoteo del estómago. Los press recomendados son de 12 a 14 para la sonda nasogástrica. ¿Qué cuidado debemos tener con esto? Primeramente, hay que comprobar diariamente la colocación de la sonda debido a que ésta puede movilizarse. Mantener la permeabilidad de la sonda se debe comprobar periódicamente. La higiene buconasal es muy importante y también irrigar mucho la zona con agua para limpiar el interior antes y después de cada toma, esto con el fin de evitar alguna infección.
vigilar la integridad de la sonda, que no vaya a tener ninguna ruptura o que de pronto la esté aplastando algún objeto. Y la sonda se debe cambiar máximo cada 4 a 6 meses, y si esta presenta un color oscuro o si está agrietada. Ahora con las ondas nasoduodenal y nasoyeyunal. Como su nombre lo indica, pues van desde la cavidad nasal hasta el extremo distal del duodeno, y la nasoyeyunal pues hasta el yeyuno. La longitud aproximada es de 110 a 145 para estas sondas. Estas están indicadas en pacientes con riesgo de aspiración pulmonar y tienen prescrito nutrición enteral por periodos superiores a 6 semanas. En aquellos pacientes con dificultad de vaciamiento gástrico o pacientes con riesgo de reflujo gastroesofágico. Las contraindicaciones es cuando ya el sistema gastrointestinal ya no, tenga alguna obstrucción severa. La colocación puede ser de forma manual, similar a la sonda nasogástrica, o por método endoscópico, y se debe verificar la correcta colocación por medio de control radiológico. Los cuidados deben ser también similares a los que ya comentamos con la sonda nasogástrica. Bueno, otra forma de alimentación enteral es con las ostomías. Vamos a hablar primeramente de la gastrostomía. Esta es una fístula que se crea entre la luz del estómago y la pared abdominal con el fin de tener acceso a la luz gástrica desde el exterior para poder introducir la alimentación. Entonces la implantación puede ser por un método endoscópico, un método radiológico o método quirúrgico, siendo el endoscópico el más utilizado, y el calibre del catéter puede ser entre 14 y 24 French. La gastrostomía está indicada en aquellos pacientes que requieren una nutrición enteral a largo plazo, es decir, mayor a 6 semanas, o de forma permanente, sin riesgo de broncoaspiración o gastroparesia severa. Está contraindicada totalmente cuando el paciente presenta posibilidad de introducir el endoscopio por el tubo digestivo, es decir, aquellos pacientes con una estenosis pilórica o neoplasia gástrica, y en aquellos pacientes que presenten ascitis, diálisis peritoneal, hipertensión portal y alteraciones de la coagulación. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con la gastrostomía? Que es más fisiológica porque mantenemos la función motora y secretora del intestino. Esta dura más tiempo que las nasogástricas o nasoduodenales, presenta menor mortalidad y morbilidad del paciente y mejora el manejo para el paciente y el cuidador. Las complicaciones es que pueden haber broncoaspiraciones, peritonitis, aparición de fístulas tipo colocutáneas, fascitis necrotizante, hilo paralítico y hematoma en pared abdominal. Los cuidados con el estómago y la sonda. Con el estómago cabe decir pues que primeramente hay que tener una buena higiene de manos y uso de guantes para evitar pues de pronto alguna contaminación tanto para el paciente como para nosotros. Posteriormente lavar con agua, jabón y antiséptico, realizando movimientos circulares desde el interior hacia el exterior. Comprobar diariamente que no exista irritación, inflamación o secreciones gástricas alrededor del estómago, y en caso de irritación por salida de líquido gástrico se debe avisar inmediatamente al médico para insertar una sonda Foley hasta la nueva colocación de la gastrostomía o ver qué es lo que está pasando con esta, y así evitar el cierre de la ostomía. Con la sonda debemos verificar diariamente que la colocación de la sonda sea positiva, es decir, que cuando nosotros la giremos, ella gire sin ningún problema. Esto para evitar que de pronto haya una adherencia del dispositivo en el estómago. Si no gira, en estos casos se debe empujar un poco hacia la cavidad gástrica suavemente y empezar a girar. La sonda se debe dejar siempre tapada después de la utilización para que haya pues menor riesgo de contaminación. Aquellas sondas que tengan balón se debe comprobar que no se pierda el volumen, es decir, cada 2 semanas al menos
se debe aspirar el aire o el agua en aquellos dispositivos que lo tienen. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estos pacientes tienen la gastrostomía? Si hay presencia de secreciones de color oscuro, sanguinolentas o de mal olor, esto puede indicar que el dispositivo está mal colocado o hay alguna infección en ese lugar. Si hay fiebre mayor a 38 grados, si el paciente ha perdido más de 5 kilogramos por semana sin razón aparente, si presenta estreñimiento más de 2 días o diarrea mayor a 6 deposiciones líquidas por día. El estómago, si lo presenta inflamado, dilatado o sensible, y si hay náuseas o vómitos de una duración de más de 24 horas. Estas ondas se pueden mantener hasta 6 meses, no se debe cambiar antes de este tiempo. Si se debe retirar, debe retirarse con una sonda de recambio disponible, es decir, no la podemos sacar y esperar a que llegue la otra porque pues existe el riesgo de que se nos cierre la ostomía. Con la yeyunostomía es similar, solo que se hace hacia el lado del yeyuno, ¿sí? Pero también hay otro método para llevarla hasta el yeyuno, es por medio también de la gastrostomía. Es decir, introducimos la sonda y la llevamos hasta el yeyuno, atravesando el píloro. Esta está indicada en aquellos pacientes que han tenido operaciones, sobre todo oncológicas, más que nada cáncer de estómago, esófago o páncreas, ¿sí? Posoperatorios complicados que han pasado mucho tiempo de ayuno o que simplemente han tenido atonía gástrica. Los pacientes con nutrición enteral a largo plazo con estómago disfuncional por gastroparesia o reflujo gastroesofágico. Las contraindicaciones locales: enfermedad inflamatoria intestinal o enteritis, porque eso nos puede generar pues algún riesgo de fístula enterocutánea. Además de eso, las alteraciones de la coagulación, riesgo de hematomas, ascitis e inmunodeficiencia grave, porque podemos presentar algún riesgo de infección intraabdominal y fascitis necrosante. ¿Cuáles son las técnicas para la colocación de la yeyunostomía? Son 3. Tenemos por medio de la parotomía, la paroscopia y endoscópica. La endoscópica es la más utilizada. Y los cuidados son los mismos que con la gastrostomía. Bueno, se administra la nutrición enteral de 2 formas. Puede ser intermitente o por bolos y continua. De la forma intermitente se administra una determinada cantidad de la solución a intervalos regulares. Se pueden utilizar jeringas de 50 cc o puede ser por gravedad o un veo. El paciente siempre debe estar en posición sentada o semisentada, esto con el fin de evitar que genere un reflujo y nos haga broncoaspiración. Comprobar que el residuo gástrico sea menor a 150 ml, ¿sí? Porque con esto nos damos cuenta si su vaciamiento gástrico está bien o está deteriorado, y si es mayor a esta cantidad debemos retrasar la siguiente toma. Tras cada toma debemos irrigar siempre la sonda al menos con 50 o 40 cc de agua para evitar pues que quede alimento en esta parte y se contamine. No se deben administrar los volúmenes por encima de 400 ml por toma debido a lo que les comentaba de que de pronto generen un reflujo y nos hagan broncoaspiración. La alimentación pues debe semejarse a la alimentación fisiológica que tenemos, es decir, en un intervalo de 2 horas pasamos la nutrición por 2 horas, dejamos que descanse otras 2 horas y volvemos a pasar la nutrición. Y la continua, pues utilizamos ya bolsas o botellas que se llaman LPC, ¿sí? Estos van conectados a la sonda a través de un sistema y se pasan a través de una bomba de infusión. Esto con el fin de que no haya interrupción, de que el cultivo sea pues continuo y más controlado. Aunque pues tiene una desventaja la continua que es menos fisiológica. Espérate que la doctora ahorita hay una pregunta.
la doctora ahorita preguntaba que si uno le podía pasar alimento como sopa, colada, un poco por la sonda. El soporte nutricional empezó con una gastroclisis. Nosotros lo que hacíamos los nutriólogos era coger los requerimientos nutricionales de un paciente y por módulos proteicos o módulos o fórmulas elementales cogíamos y de acuerdo al estado nutricional del paciente determinábamos los requerimientos y hacíamos unas gastroclisis, es decir, las mismas nutriciones, pero pues nosotros no teníamos controles ni químicos ni bioquímicos. Entonces usualmente teníamos muchos triglicéridos de cadena larga, no teníamos triglicéridos de cadena media y eso hacía que esas fórmulas fueran muy osmolares. Entonces eso hacía que el paciente tuviera un vaciamiento gástrico muy enlentecido, el paciente se distendiera y se aspirara y hacía neumonías aspirativas. Digamos, no teníamos un control sobre la química de ese alimento, o sea, le apuntábamos a los requerimientos en la literatura, pero realmente nosotros no sabíamos qué tenía esa fórmula. Y la segunda era la carga bacteriana, ¿cierto? Entonces nosotros manipulamos una fórmula y cuando un alimento usted lo cocina, entonces ya tiene carga bacteriana después de las 8 horas, todo alimento que se cocina después de 8 horas, él empieza a subir la carga bacteriana y empieza a las 12 horas de fermentarse. Entonces se hizo el advenimiento de las fórmulas nutricionales donde se podía cumplir con el aporte nutricional de proteínas, grasas y nutrientes que necesitaba para el paciente y teníamos una fórmula con menor riesgo de contaminación y menor carga bacteriana y eso hacía que entonces tuviéramos menos complicaciones. Sin embargo, hay pacientes que con la nutrición enteral, en este medio nuestro, muchas veces uno lo egresa, ¿cierto? Pero el médico no va y el paciente, si no tiene la alimentación, entonces se queda allá varios días sin comer, como decía el doctor Saulo. Entonces toca que ya diseñarle al paciente la nueva gastroclisis mientras que le llegue el alimento. Yo siempre he pensado que yo no sé qué opina el doctor, yo siempre he pensado que nosotros nacimos y crecimos con el plátano, la yuca, ¿cierto? Y somos más incompatibles hasta con las fórmulas alimenticias que con la alimentación normal. En momentos no muy, es decir, si yo doy gastroclisis siempre yo voy a tener la posibilidad de desnutrirme porque no voy a alcanzar el aporte, digamos, proteico, ¿cierto? Y de vitaminas y minerales. Porque no es lo mismo que yo sintetice una vitamina y mineral. Supongamos, yo necesito 45 gramos de vitamina C, ¿sí? 75 gramos de zinc y necesito que esa fórmula tenga 40 gramos de proteína. Entonces, en una fórmula como tal, tendría que pasar la carne, digamos, la guayaba y eso. Yo no alcanzaría a tener en resumido esa cantidad, ¿sí? Entonces, digamos que ¿qué haría? Una fórmula subóptima. Y eso fue lo que nosotros pudimos comprobar con las bromatologías, que es el examen que analiza cuántos nutrientes tiene un alimento, ¿sí? Por eso, pues, la idea es que nosotros utilicemos la ciencia y tengamos, pues, las fórmulas adecuadas para la bromatología. En el caso de que no lo tuviéramos, pues tenemos que recurrir a la parte 2 y lo pudiéramos hacer. Indicándole al paciente 1 que no utilice grasas, sobre todo las de aceite vegetal, porque eso se adhieren a la sonda y ese polietileno y ese polipropileno empiezan a hacer la contaminación del mundo porque las grasas llaman muchísimas bacterias. Sí, lavando bien la sonda, permeándola bien y utilizando ciertas preparaciones, pues que no como las de antes, pero ahorita sí tenemos módulos y fórmulas alimentarias que resultan siendo menos costosas que las poliméricas, digamos, y nos pueden proporcionar nutrición. El ideal es tener siempre la fórmula, pero si no la tenemos, pues tenemos que utilizar la opción B. Pero eso me pareció muy buena la pregunta. Bueno, continuando con el tema, las soluciones se deben administrar a temperatura ambiente si no ha sido abierto el frasco previamente. Si ha sido abierto, se debe administrar a una temperatura de 8 grados. Nosotros no podemos mantener acá la trazabilidad de la temperatura de una fórmula alimenticia, porque nosotros no tenemos el aire acondicionado requerido o la temperatura adecuada. Nosotros casi no utilizamos LPCs, es decir, fórmulas de 1500 para colgar ahí, porque la habitación no nos permite la temperatura y por eso muchas fórmulas se fermentan. Entonces, ¿qué nos tocó que hacer? Todos sabemos, yo les he dicho, que después de que usted monte una fórmula ahí, eso le dura 8 horas. Si usted no mantiene la temperatura a estos grados centígrados,
que son 8 grados centígrados, esa fórmula a las 8 horas se inestabiliza y se empieza a fermentar, ¿sí? Entonces por eso estamos utilizando volúmenes no mayores a 250 ml, ¿cierto? Primero, nos va a evitar muchas cosas, que el paciente, de pronto tuvimos problemas con que el paciente, alguien le movía cuando lo teníamos por bolos, alguien le movía ¿cómo se llama esa cosa? La llave y el paciente broncoaspirado, ¿sí? Entonces evitábamos de que 500, 600 se le fueran allí. Segundo, la tolerancia. Entonces, yo tengo 250, tengo más posibilidades de tener un vaciamiento gástrico, tener pues menos reflujo y menos aspiración si tenemos volúmenes más bajos. Entonces, por eso tenemos fórmulas de 250 ml siempre colgados, doctor Saúl. Entonces, cuando usted vea la bolsa llena, es porque ya eso se contaminó y después de las 8 horas hay que botar el resto. Y un paciente usualmente a las 8 horas recibirá, imagínate, por ahí 300, ¿cierto? Y el resto de la fórmula se va a botar. Y eso es con todos los alimentos que tengamos aquí, porque aquí no tenemos como garantizar la trazabilidad de la temperatura. ¿Va? Bueno, y si la solución no ha sido abierta, pues entonces la conservamos en el almacén hasta la fecha de caducidad y si ha sido abierta, pues continuar con la refrigeración. Las complicaciones que tiene la nutrición enteral es que pueden generar lesiones, mecánicas, lesiones por decúbito, por presión ejercida en la fijación de la sonda, de la mucosa, obstrucción de la sonda, desplazamiento de la sonda, reflujo a través de la ostomía. Las gastrointestinales es que pueden generar diarrea, estreñimiento, todo eso por intolerancia de pronto al suplemento, la distensión abdominal, aumento de residuo gastroesofágico, vómitos y regurgitación de la dieta. Las infecciosas, aspiración del contenido gástrico y peritonitis. Les voy a hablar de nutrición parenteral. Pues yo no sé si el doctor Saulo sabía que teníamos ya una lista para usar. ¿Sí sabías? Bueno, yo quiero concluir. Pues nosotros hemos avanzado mucho en el soporte nutricional enteral acá en el hospital y yo creo que la gente está hablando de eso. La idea es que las jefes puedan vigilar pues, todo lo que tenga que ver con el soporte nutricional y evitar las complicaciones y estar pendientes de que el paciente sí reciba la fórmula en la totalidad de la fórmula en el tiempo que tenga la fórmula. Los médicos es muy importante que remitan al paciente a nutrición de manera temprana. La nutrición es el apoyo terapéutico, medicamentoso, en el caso de las infecciones. Por ejemplo, si yo tengo respuesta inmunológica, ¿con qué? Con proteínas, ¿cierto? Si yo tengo un buen estado nutricional, el paciente va a tener una estancia hospitalaria menor, ¿sí? Si yo tengo un paciente que está escarado, que está desnutrido, lo más probable es que no me va a avanzar. A mí sí, al médico sí le debe importar cuántas veces le dieron la nutrición, si recibió nutrición y cuánto tiempo ha pasado ese paciente sin nutrición. Porque uno no puede permitirse que un paciente dure más de un día sin nutrición. Miren que hay estudios que muestran de que después de un día o dos tenemos translocación bacteriana. Si un intestino no se usa, nosotros tenemos muchas complicaciones. Si uno deja de alimentar a un paciente por más de 2 o 3 días, uno va a tener un paciente que cuando ya le ponga la nutrición ya la intolera, ya hace diarrea y qué lío para que ese paciente reciba el aporte que tenemos. La nutrición usted siempre queda con saldos. Las nutriciones es el requerimiento diario, supongamos que una persona normal es de 1800 kilocalorías, del doctor Saulo por ahí de unas 3000. Entonces resulta y sucede que si yo no me las consumo hoy, el organismo me depleta. Si por ejemplo yo estoy desnutrido y yo como lo del desayuno y el organismo recibe las calorías del desayuno, si yo no como a la media mañana, el organismo a la media mañana después de que tú desayunas tienes hambre, ¿cierto? En cualquier ser humano, una persona que está desnutrida es el doble. Entonces, si usted no consumió las 100 o 150 kilocalorías que necesita para la fraccionada, pues que es para la media mañana, ahí se consume la desde el desayuno y al almuerzo ya estás en cero. Consume las del almuerzo, pero ya a las 2 horas requieres calórico y entonces consume las del almuerzo y al final del día estás en cero. ¿Cómo será un paciente que no recibe la nutrición? Y a veces nos vuelve muy olímpico en que el paciente pasa días y días sin alimentación
y quieren que pues en toda esa respuesta medicamentosa se les dé. Entonces la nutrición sí hace parte de la terapéutica y el médico tiene que estar también pendiente. Pues yo tengo dos servicios muy grandes, trato de hacer seguimientos, pero pues es como difícil. Aquí en el Mario Correa queremos tener las nutriciones parenterales centrales y periféricas, porque aquí manejamos pancreatitis.